Este video fue grabado durante una transmisión en vivo. Si quieres ver más contenido mío, sígueme en mis otras redes sociales. Link en la descripción. Ok, esto es México Inexplicable, encuentros con el diablo en escuelas públicas. Jóvenes son alertados por miedo y sueños de que la llegada de un demonio. A ver, ¿qué será? Sé que apenas diga que esto pasó en mi escuela, todo mundo dirá que eso ya es un cliché de corona pobre, donde todo mundo dice que las primarias fueron hechas en cementerios o en Sí, antiguas iglesias o cosas así. Yo también era de sí los que son, creía eso, sí son, pero sí todo son. cambió cuando un viernes en la noche tuve un sueño muy extraño y se los cuento. Para empezar les quiero decir que yo tengo el sueño muy pero muy pesado, y hasta ese sueño, que fue el primero y el único que he recordado en más de mis 40 años. El sueño iniciaba que estaba en la primaria y no podíamos salir del aula porque había un tipo de demonio que estaba dando vuelta entre los salones y los patios, y mi profesor nos decía que nos quedáramos quietos, sin hacer ruido debajo de las El loquito violador será. bancas, para ver si ese horrible ser se aburre y mejor se acaba yendo porque al parecer está solo. Ese sueño fue muy tenso, y recuerdo que todos los alumnos en el sueño estábamos llorando del puro miedo. Estábamos en esas épocas en tercero de primaria, así que tendríamos no más de 10 u 11 años. El sueño termina en que al final llega el director y nos dice que ya todo acabó, pues el demonio se fue corriendo porque un ángel lo espantó. Y como si fuera una película, ahora todos los alumnos estábamos festejando la posible derrota de este horrible ser. Eso lo soñé el viernes en la noche, pero se me quedó muy grabado y lo pensé durante todo el fin de semana. Y escuela, sí noté que todos los compañeritos Ay, güey. estábamos más callados de lo normal. Y eso era raro, 26 pues éramos minutos, un justo, montón de justo. chiquillos bien vagos. Entramos todos a clases, que era a las 2 de la tarde, en el turno vespertino. Y cuando el profe cierra la puerta del aula, una compañerita empezó a llorar. Al preguntarle por qué su incomodidad, por separado habló con el profesor y le dijo que tuvo un sueño muy extraño, y se los juro por Dios que relató lo mismo que yo soñé 2 días atrás. Como el profesor se veía claramente asustado, decidió dejar abierta la puerta y, haciendo una pregunta en general, nos dijo que si alguien soñó algo referente a un extraño ser que Ay, estaba fuera del salón. Todos en el salón se me va a salir levantamos un la eructo. mano, y recuerdo que al mirarnos a los ojos entre compañeros sabíamos que todo esto apuntaba para mal, y ahora sí varios empezamos a llorar del susto. Seguramente era porque a todos nos afectó bastante ese sueño, y así como un efecto dominó, al ver a la mayoría llorar, pues ahora sí todo el salón se soltó. El profesor nos dijo que nos calmemos, fue solo un sueño y nada más, y él se puso a abrir todas las ventanas que estaban en la parte de arriba, y ahora sí dejó la puerta abierta de par en par, para que escucháramos el ruido de afuera y viéramos que no hay nada malo que temer. Tratamos de iniciar la clase, pero fue lento, porque no todos dejaron de llorar rápido, y para cuando llegan las 4 de la tarde y salimos al recreo, ya estábamos un poquito más relajados. Uno de mis amigos de la primaria, un chavo que se llama Ignacio, pero le decíamos Choco, por separado Choco. me dijo que él soñó lo Choco mismo que por todos, negro, ok. pero a diferencia de los demás, para él el final fue diferente, pues el supuesto demonio se iba de la escuela, porque él escapaba por la ventana, o sea, mi compañero, salía del salón y se iba al patio trasero, y se Me iba donde tronó estaba una el tapa de huevo. drenaje, porque en su sueño supuestamente él sabía Me que tronó el dentro había huevo, un algo ángel así. que le decía que lo ayudara a escapar para poder hacerle frente al demonio. Le dije que lo correcto sería comentarle todo esto al maestro, pero mi amigo me dijo que no era necesario, que solo vayamos a echar un ojo a ver qué hay en ese drenaje, Y se acaban besándose o qué. ¿O qué y al final pasa? me acabó convenciendo. Llegamos al No, patio que se refiere, y este es lo aparece que está al Elite. fondo, en la fila de salones, y en teoría también es un patio donde puedes jugar, pero como allí al final están los contenedores de basura, huele muy mal, y más en verano. A eso sumándole el mito, que varios alumnos vieron ratas, casi nadie va a jugar para allá, así que nos arrimamos con cuidado, y él me explicó que en esa alcantarilla es donde él sacó al supuesto ángel, y me explicó qué forma tenía, y me lo dijo como una persona que brillaba mucho, y no sé, yo al ser un niño en esas épocas y estaba de moda Dragon Ball, yo me imaginaba un hombre que brillaba, como un Super Saiyajin o algo similar. Dragon Al final Ball. nos pusimos a ver la alcantarilla por Mongolito. arribita, y mi amigo que era bien aventado se motiva y va y busca algo duro para destaparla, y yo ahí sí ya no la ayudé, porque si nos descubren, por eso nos podrían meter un reporte, y yo la verdad quería llevar la fiesta en paz. Él sí se alocó y alcanzó a levantar la alcantarilla, pero no la destapó por completo, pues en eso sonó la campana. Nos fuimos corriendo del salón, y ya con los compañeros bien comidos y bien jugados, pues ya el ambiente no estaba tan tenso como empezó el día. Para las 5 de la tarde, todos ya habían olvidado la situación de los sueños del principio, Esto no va pero a se puso acabar peor, bien.
cuando don Macario, el señor de la limpieza, llegó al salón y con prisa quiso hablar con el profesor. Fue algo serio, porque rápido lo que hizo nuestro maestro fue cerrar la puerta y arrimar una banca para trancarla y él ponerse allí para detenerlo. Después Ganos nos del dijo que nos Culiacán, ¿o apartemos qué? de las ventanas y empezamos a pensar que entonces lo de nuestro sueño era verdad y estaba pasando. Un demonio estaba fuera de nuestros salones. Por segunda ocasión todos empezamos a llorar, pero esta vez por lejos fue mucho peor e intenso, porque ya no eran sueños, era en la vida real. Empezamos a escuchar gritos de varios adultos que iban y ya venían por los patios. Nuestro maestro decía que no nos preocupemos, que aquí dentro nada nos va a pasar, pero a los minutos de eso aventaron un ladrillo a las ventanas y tumbaron varias ventilas cayéndose al suelo, que gracias a Dios no lastimaron a ningún compañero, porque todos estábamos pegados a la pared del lado contrario, donde estaba la mesa del maestro. Fueron 30 minutos muy feos, llenos de gritos de los alumnos de los salones aledaños, pues había sonidos de vidrios quebrándose o de que azotaban con fuerza las puertas, que eran de metal. ¿Pero qué Después de un era? buen ¿Qué tiempo ya era? todo se calmó, pero no lo supimos hasta que acabaran las clases, que fue alrededor de las 6 de la tarde. Para calmarnos a todos, quien abrió la puerta fue el director con un policía, y nos dijo que tranquilos, que ya está todo en orden. Nos calmaron diciendo que no saben cómo explicarlo, pero un señor se brincó, un señor vicioso a la escuela, y como estaba loquito se agarró quebrando los vidrios de los salones. Por fortuna el señor de la limpieza logró verlo y dio aviso a todos los grupos para que se cuidaran, pero sí les tomó bastante tiempo poderlo someter al señor loco, pues aparte de aventar piedras, él tenía un tubo en la mano y decía que quien se le arrimara se lo iba a surtir con unos buenos golpes. Él estuvo dando Hinche viejo alucín. O sea, yo creo que nomás con ese güey es de los que nomás come piedras. ¿Qué iba a hacer? Nada. vueltas por toda la escuela, viendo dónde hacer una barbaridad, pero como si todo fuera un aviso de Dios por medio de sus ángeles, el señor loco se acabó yendo hasta el patio del fondo, Señor donde mi loco. amigo me comentó que en sus El sueños vio señor subir un loco. ángel, El señor loco, el de lluvia de hamburguesas, era el papá del Flynn. y para cuando la acorralaron, el vicioso corrió con fuerza y se le acabó atorando la pierna en la cantarilla abierta. Como la habíamos dejado semiabierta, se ¿Qué? cayó y fue tan rápido y Pinche fuerte viejo que se tonto, dio la tremendo neta. golpe que lo dejó más mareado de lo que se encontraba. Y ahora sí, entre el director, don Macario y un vecino de la escuela, que vio todo desde el cancel por fuera y sin pensarlo se brincó a ayudar, pudieron someterlo. Lo tuvieron allí hasta que llegó la patrulla y se lo llevaron, resultando que ni siquiera es un indigente de la zona, ni siquiera saben cómo llegó allí, pues obviamente no podía identificarse. Como los alumnos estábamos bien asustados, no nos dejaron ir hasta que un adulto mayor fuera por nosotros, y cuando llegó mi papá le conté toda la situación, incluso hasta la parte de la alcantarilla, que solo lo sabíamos mi amigo y yo. Él me dijo algo que se me quedó muy grabado, y es que el plan de Dios es perfecto, y quizás nosotros mismos, o sea mi amigo y yo, fuimos sus ángeles en la tierra, para poder detener a este señor loco y salvar a nuestros compañerillos. Mi mamá estaba llorando al enterarse de eso, pues ella afirmaba que lo que vivimos fue un verdadero milagro. Mi papá en esas épocas era bien grillero y estaba mucho en la política con el regidor de la sección, y hasta eso sí movió Grillero. sus pocas influencias para que ahora sí metieran alambrado de seguridad por toda la escuela, porque como lo hizo el vecino que nos ayudó y como lo hizo el mismo señor loco, brincarse era muy fácil. Como estuvo viendo mucho al director, le contó la otra parte que los demás no se enteraron. Resulta que todo el tiempo el señor vicioso que estuvo haciendo de las suyas dentro de la escuela, mientras aventaba piedras y con el tubo Decía, me voy a llevar a los niños. Qué rico, qué rico. Algo así iba a decir. le pegaba a las puertas, gritaba cosas horribles, que su amo le estaba pidiendo una vida y él se la tenía que dar No, pues no, entonces no. No, entonces está muy mal. lo antes posible. También gritaba mucho palabras en una lengua muy extraña, desconocen cuál era. Mi mamá quedó tan afectada por la situación que creyó que esto era una Sí, señal o y yo cambio de estaba escuela. destinado a una vida de servicio a Dios, No, pero no. no como católico. Ella se refería más bien a que me metí en un seminario para ser pastor o cura, pero eso no es lo mío. Digo, soy católico y devoto, pero eso de ser cura, jamás me llamó la atención, aunque sí aprendí a ponerle más atención a mis sueños, porque nuestra mente tiene mucho que ofrecer. Ahora creo que cuando nos quiere dar aviso de algo y no lo hace de manera consciente, sin duda lo puede hacer a través de los sueños, porque quiere velar por nosotros. Ok. Buena historia la primera. ¿Qué será el otro?
Apareció un Qué posible ganas de duende contactar a mis compañeros de dentro de una primaria, primaria. pero de eso Ok. ya hace más de 40 años y ni cómo dar con ellos. No, Lo hombre. digo porque me muevo de ganas de platicar, para saber cómo fue que ellos vivieron la vez que encontramos un duende en la bodega de la escuela primaria. Y fue muy extraño, porque no fue cosa de que solo un par de alumnos lo vieran, no, lo vimos 4 Todos. chamacos de entre 10 y 11 años, y aparte también el maestro, que por cierto se la rifó como los grandes, para dar a entender sobre el respeto a los demás sin importar las condiciones. Todo esto pasó a finales de los Ok. 80 y en el barrio abrió una escuela primaria muy pegada hasta la orilla de la ciudad, pero ya era necesaria, porque en la colonia yo conocí a varios Ay, chamacos qué que se sueño. iban a otras escuelas, haciendo hasta más de 1 hora de camino todos los días. Ya ¿Cuánto le queda? De su instalados, hubo una madre. época donde había una bodega detrás de la dirección y lo usaban para guardar cosas que no sirvieran, como las bancas de madera quebradas, sillas oxidadas o muebles de todo tipo. Y hasta a veces los albañiles lo usaban para dejar sus cosas apenas empezaba su jornada, porque mientras la escuela ya estaba en funciones, ellos seguían chambeando, pues había que avanzar al jale. Yo estaba en quinto de primaria en esas épocas, así que no me pueden decir que todo lo que vimos fueron alucinaciones de chamaco, porque yo al menos tenía 10 años y ya más o menos uno a esa edad entiende una que otra cosa de la vida. Todo empezó cuando el profe mandó a uno de los compañeros a la bodega para que se trajera un mopeador y darle una buena pasada al Un aula que estaba mopeador. llena de polvo, Para porque crean o mopearse. no, la chamba de los albañiles aventaba la tierra a los salones. El compañero tardó en llegar y el profesor me dijo que fuera por él, pues ya se tardó. Y yo, cuando llegué a la bodega, me lo encontré al chamaco llore y llore, mientras los albañiles buscaban algo debajo de todos los escombros de la bodega. Pregunté qué pasó y los albañiles a tono de broma dicen que mi compañero lo mordió un duende. Me mostraron la mano y es verdad, la tenía arañada, pero no era nada que necesitara puntos, así que dejamos de lado eso del mopeador y mejor me llevé a mi amigo con el profesor. Él se acabó llevando al compañero a la dirección, porque solo allí teníamos botiquín, y después de limpiarle la herida y vendarla, y en el salón, lejos de querer hacer burla, recuerdo que el profe nos puso a hacer una actividad y era sobre qué sabemos de los duendes y con base a eso hacer un dibujo entre todos. Ahora de grande lo entiendo y lo que hizo el profe fue hacer creernos que si en verdad los duendes existen, ellos no son malos, pues todas las historias que conocemos sobre ellos es simplemente que son traviesos, juguetones y si me apuras, hasta mágicos pues que cumplen Violines. deseos. El profesor sabiamente hizo eso pues no quería generar miedo en los alumnos, ya que esa bodega estaba solo unos 20 metros del salón y lo que menos quería era tener inquietos a los alumnos con miedo. Pasan los días y un lunes que llegamos a clases vemos que hay una paloma herida dentro del salón y pues imagínense el borlote que se hizo por no poderla sacar, al punto que la paloma se quedó escondida entre las vigas. El profesor nos dijo que debíamos sacarla sí o sí, para eso de evitar los grupos e infecciones, y me dijo que fuéramos a la bodega a buscar algo, como una escoba o un palo largo, para poder espantarla. Picar Y a yo la lo primero que paloma. le dije es que yo no voy solo, ¿qué tal que me salga el duende como a mi compañero? Al final el profe me acompañó, y no faltaron los otros compañeritos mitoteros que también fueron disque ayudar. Yo entré entre todo el tilichero de cosas y vimos un perfil de aluminio muy largo y pensamos que sería perfecto para espantar a la paloma y me mandaron a mí para agarrarlo pero antes trepando todo lo que había de tiliches. Al bajarlo, los dos compañeros, el profe y yo, para agarrarlo, pero antes trepando Ya, todo ay. lo que había de tiliches. Al bajarlo, los dos Ticliches. compañeros, el profe y yo, vimos claramente como una personita pequeña salió corriendo rumbo por la puerta con dirección hacia el Zacatala al fondo. Era un ser pequeño de unos 30 a 40 centímetros de largo. Salsa Era de piel muy catal. Esa oscura y mamá aunque que. suene raro, pareciera que tuviera como una pequeña faldita y su cara recuerdo era redonda. Tenía los ojos muy pero muy rojos y en mi percepción me pareció que fuera como un infante, pues corrió tan rápido que incluso mi profesor le pasó por un costado de los pies y él hasta pegó un brinco del miedo. Imagínense el pavor que nos dio ver eso, que ya me importó poco bajar el perfil de aluminio y nos fuimos corriendo para el salón en bola y entre ellos un compañero ya estaba llorando de miedo. Eso fue un problema, pues al ver al chavo llorando, los demás compañeros se empezaron a asustar, pues el profe también se veía muy sacado de onda, pero aún así él trató de tomar el control de la situación. Nos dijo que ahorita venía, y ya con la ayuda de un señor de limpieza bajaron la paloma, y se la llevaron. Y ahora sí el profe nos dio cátedra, de cómo debe tener alguien dedicación como profesor. Primero nos dijo que no tengamos miedo, e independientemente de lo que hayamos visto, nos puso a hacer una actividad muy peculiar, y era hablar del mismo duende, y con base a lo que vimos los Del otros mismo chicos, duende. vamos a tratar de dibujarlo, y por lo menos allí nos reventó una clase de arte.
Allí nos tienes haciendo dibujos, con todo lo que explicamos, y para cuando acabamos empezamos a ver muchas similitudes entre los bocetos. Una chica que dibujaba muy padre hizo uno que nos dejó mudos, de lo idéntico que era el duende. Mi profesor le preguntó que si ella también ya había visto a ese ser. La chava era muy callada, rara vez hablaba, pero recuerdo que esa vez sí dijo que ella en una ocasión, cuando salió del baño, venía de regreso y vio algo corriendo en el zacatal del fondo, y pensando que era un gato se acercó, pero vio a esta misma personita que nosotros vimos. Todos en el salón se pusieron como locos al escuchar eso, y ya fue que el profe nos dijo que si ya sabemos cómo es, ¿a qué creen que se deba su actuar? Y de esa manera nos empezó a meter hasta clases de biología. Nos hacía preguntas de que cómo creemos que es, si es mamífero, qué tipo de comida consume, cosas propias de una clase bien hecha. Eso nos quitó el miedo por la situación, ahora parecían unas simples clases como cualquier otra. Un compañero dijo que si el ser tiene ropa es porque claramente tiene inteligencia y hasta pudor, pues hacerse esa tipo de faldita que decimos tuvo que usar algún tipo de técnica. Sobre el color pensamos en muchas cosas, que seguramente es parte de un camuflaje, y lo empatamos a que los duendes se esconden entre las sombras. Yo me mantuve muy callado, pensando todo el tiempo, y el profesor me dijo que aportara algo a clase, pues se ve que tengo una teoría, y pues ya se la dije. Yo le comenté que tengo un gato, y haciendo memoria, en las dos ocasiones pienso que el ser tiene su madriguera en esa bodega, pero como que su verdadero entorno es la naturaleza, pues pareciera que el pobre ser estaba encerrado todo el fin de semana, porque apenas abrimos la puerta salió corriendo, como lo haría cualquier gato estresado y con ganas de escapar. Yo recuerdo que esa clase se me quedó muy presente, porque el profesor no nos trató como alumnos, nos trató como una comunidad científica, por así decirlo. Ahí nos dimos cuenta que varios compañeritos que eran los más burros, por así decirlo, quizás eran burros en lo académico, pero para esta situación decían cosas bien interesantes, como que si nos metemos a limpiar esa bodega, podemos ver si el ser muchos duendecillos van a aparecer. hace el baño. Y pusieron el ejemplo de que viendo las heces de los animales se puede saber mucho sobre ellos, sobre qué comen, qué tamaño tienen y cosas así. Cuando acabó el día nos fuimos a nuestra casa, y por lo menos en mi caso yo le conté a mi mamá, y ella me dio más información, pues ella dice que mi abuela le dio de comer dulces a duendes cuando se le aparecían en el corral, cuando estuvo viviendo en un pueblo en Hidalgo. Yo al llegar el martes a clases me encontré a los compañeros, y todos estábamos muy emocionados por de nuevo tocar el tema. Pero no solo eso, cada quien llevó cosas, como una amiga llevó un costal de tela, de ese que se usan en las arpillas de naranjas, y su plan era quererlo agarrar. No sé qué es eso. Pero también había otra parte de alumnos que no queríamos agarrarlo, al contrario, queríamos alimentarlo y cuidarlo como si fuera un animal indefenso. Le llevamos comida de todo tipo, que iban, yo me acuerdo que le llevé dulces, pero otro llevó croquetas. Hasta una chava le llevó un chile en nogada, pues en su casa su papá decía que en varias ocasiones a él se le desaparecía esa comida, pero solo exclusivamente los chiles, y eso siempre era sin ninguna explicación, y siempre pensó que seguro eran duendes quienes se robaban su chile en nogada. Las clases pasaron, y al final hablaron con el director sobre ya al fin limpiar esa bodega, pues ya dejando de lado eso de los posibles duendes, podría haber animales salvajes, expuestos como tlacuaches, ya que esos se veían por la zona. Imagínense que uno tuviera rabia y con chamacos cerca, pues eso sí puede ser un verdadero problema. Cuando el señor de la limpieza de la escuela se fue a quitar el escombro, encontró algo que nos dejó con muchas más dudas. Encontraban al fondo un costalito lleno de cosas de valor. Había monedas, aretes, eslabones de cadenas, o incluso las mismas cadenas, esclavas de oro y hasta plaquitas de perros con direcciones. Che ladrón, el duende, un ladrón de mierda, un ladrón. Clase estábamos algo triste, pues pensábamos que al duende le habíamos quitado su casa, pero con los meses acabaron usando esa bodega como una casa pequeña para que hubiera un velador de clavo en el lugar, porque como les decía, era una escuela en la periferia y la banda no perdonaba y seguido se brincaban a robar lo que fuera. El tiempo pasó y yo me fui a vivir a Guadalajara, de ahí a California. Después acabé en Ciudad de México, pero cuando falleció mi papá, regresé a hacer vida aquí de nuevo. No me había parado en la escuela en más de 40 años, pero regresé cuando me tocó ser funcionario de casilla, y ahí fueron las votaciones. Después de hacer la chamba me di un paseo por la escuela, y vi el cuartito, como les decía, ahora es una casa, y el zacatal, que ahora es como una plancha de concreto donde hay unas bancas de metal, y creo que es donde los chavos comen en el recreo. No he tenido ningún otro avistamiento de esos seres, pero escuchar tantas historias sobre duendes me hace creer que son reales, y por eso me siento afortunado,
pues siento que no cualquiera puede verlos. Ya para finalizar y no hacer larga mi No, creo que experiencia, voy a si un día estornudar. les pasa algo similar, hagan lo mismo que mi profesor de primaria, y él, antes de pensar en lo peor de las situaciones, buscó el lado lógico de las cosas. Así sean las cosas más paranormales, busca siempre el lado lógico, porque allí puedes encontrar las respuestas y el conocimiento. Cuando entre amigos se ponen a platicar qué tan bien o mal les fue en la escuela, yo suelto la carcajada, porque mientras unos dicen que les fue muy bien porque eran muy aplicados, o les fue muy mal porque eran muy burros, yo les digo que me fue fatal, porque me tuvieron que cambiar de escuela, porque no sabemos si un demonio, un fantasma, espectro o ente, o lo que sea, trató de A tomar ver, mi lugar. un extraño ser intentó usurpar mi identidad estando en clases. Y dijo, llegó así, bien Sigma, hijo, maestra, que un curillo tiene. Y ahí, eso fue usurpar su identidad. En el salón de clase. Y como fue una situación muy pero muy extraña, hasta el mismo director nos dijo que mejor me cambiaran de escuela para evitar bronca con los demás padres y con los niños, pues me tenían mucho miedo. Esto nos pasó cuando estaba en cuarto de primaria, en una escuela pública al sur de Guadalajara, acá en Jalisco. Una tarde de clases, yo estaba en mi turno vespertino y todo iba muy normal, y después de tomarme mi jugo en el recreo, pedí permiso para ir al baño ya estando en clases. El maestro me dio chance y me fui a hacer lo mío. No me tardé más de 5 minutos, porque hasta eso recuerdo que el profe me dijo que lo hiciera rápido, porque ya íbamos a cambiar de materia. Cuando llego al salón y abro la puerta, todos me ven sorprendidos, y yo en mi inocencia hasta pensé que quizás no me había subido el cierre del pantalón o estaba pisando papel de baño. Pero al ver que no era eso, levanté la mirada y me doy cuenta que hay un doble mío sentado en mi banca, mirando hacia el frente como si fuera una estatua. Todo esto fue muy rápido, así que cuando mi maestro me preguntó qué ando haciendo afuera, pues yo me asusté y pregunté quién es ese que está en mi banca. Como lo señalé con la mano, ahora todos voltearon a verlo, y aquí se pone todo peor. Este ser o cosa como que se asustó, salió de su trance o qué sé yo, porque se paró y corrió hacia la puerta, ahí donde yo estaba, y al Ok. salir me embistió con tanta fuerza que fácilmente me arrojó a más de 1 metro de distancia, dejándome sofocado por el golpe, y eso sumándole al susto, pues empezó a llorar, y eso hizo que los demás compañeros lloraran. Como les decía, esa cosa corrió por todo el patio, y ándale que un par de maestros que estaban de regreso de la dirección lo vieron y le gritaron que para dónde iba y por qué lo hacía corriendo, pensando que era yo. Cuando vieron que entró al salón de cómputo y no les respondió, se fueron tras él para meterle una buena regañada, porque el salón de cómputo estaba recién instalado y nuevo y lo cuidaban entre algodones. Regresando a lo del salón, el profe me levantó del suelo y me preguntó que si estaba bien, pero yo por el susto, ya no tanto por el golpe, pues estaba llorando y mejor me dejaron sentado en su escritorio para que pudiera agarrar aire. Ese día Ok. pues ya no hubo clases, Ok. porque lo que restó del turno, el profe Ah, nos cabrón. dijo que ¿Qué no pedo, qué pedo? dejáramos el aula ni para ir al baño, y se fue con los demás profes a la sala de cómputo para ver quién había entrado. Sabrá Dios que habrán visto, porque después de eso el profe regresó todo agitado y nos cerró la puerta. Hasta que se hizo la Ve, hora de la tiene salida nos subtítulos dejaron ahora. salir. Le mandaron a hablar a los padres de todos, en especial a los míos, pero como los míos trabajan, no quedó de otra, y acabó yendo una madrina por mí, y le preguntaron un montón de cosas sobre mí. Ella dijo que soy un chamaco muy común, que a lo mucho lo raro es que yo al dormir como que abro los ojos entreabiertos, pero nada más. Pues al final le dijeron que no me llevaran a clases hasta que hablaran con mis padres, y el día siguiente ellos pidieron permiso en sus trabajos para poder ir a hablar con el director y preguntar pues qué tanto pasó. Le dijeron que esta persona idéntica a mí duró atrincherada como 1 hora en el salón de cómputo, y cuando ya decidieron entrar 3 profes, este ser quebró el ventanal y se fue corriendo a espalda de la escuela, que es como un despoblado que te saca a una avenida algo transitada. Mi papá se enojó mucho, pues los de la dirección me estaban echando la bolita. De lo que sea que estuviera pasando, todo era mi culpa. Pero mi papá, no hombre, él es bien bravo, se las volteó y les dijo que todo lo contrario, esta es toda su culpa, pues a mí me dieron un buen golpe, alguien ajeno a la escuela que se brincó, y ellos no pudieron hacer nada, así que la bronca es para ellos. Al final todo quedó Y en ahí. que el director les dijo
que tenían que garantizar que pues yo sí, era que los yo. Y demande. como si fuera cachorrito, me pusieron un collar y una pulsera con identificación. Y el profe lo checaba cada vez que entraba a clases. Al principio me daba mucha risa, pero como el chisme se iba haciendo cada vez más y más grande, hasta se habló de eso en una junta directiva con los maestros y calificaciones, y varios compañeros les dijeron que ya mejor no me hablaran, y al no saber explicar el por qué, mejor se iban por la fácil diciendo que yo posiblemente estaba embrujado. Al final me acabaron cambiando de escuela, pero mi papá le acabó sacando a la escuela una computadora nueva, de las más equipadas como soborno para cambiarme, y no les quedó de otra y aceptaron para calmar más que nada a los maestros que la neta hasta ya les daba miedo verme a los ojos. Yo en esa nueva escuela no Qué tuve ningún ver. problema referente a cosas extrañas y paranormales, pero en aquella Siguieron pasando primaria broncas siguieron pasando raras. broncas raras. Cuando fueron unas elecciones, Conexiones. la verdad no me acuerdo cuáles, si eran locales o federales, mi mamá fue funcionaria de casilla y pasando tiempo con sus compañeros de estación, resultó que uno de los señores tenía a sus hijos estudiando allí y que hace como Chavales, 3 meses les pasó algo muy traumático a los los chamacos del chavales. turno de la mañana. Resulta que estaban los chavales de primer año ensayando en el patio trasero para estos bailables que suelen hacerse a final de año. Estaban en lo suyo, muy atentos a lo que dice la maestra, y de repente, así frente a todos los chamacos, una persona que la descripción que dieron parecía una persona desnuda y que estaba Derretida. como derretida de la piel, quizás estaba quemado, no lo sé, tomó un chamaco del suéter y lo jaló como Súper tratar de fuerte, llevarse no hombre. arrastrándolo. Pareciera que era súper fuerte, a pesar que era chaparrito, no mayor de un Ay, metro, porque lo arrastró con una sola mano y a buena velocidad. Y como si fuera lagartija, intentó trepar la pared, y si no es porque gracias a Dios su ropa del niño se quedó atorada en el filo de unos alambres salidos de un castillo, la libró, porque si no, sabrá Dios a dónde se lo pudiera haber llevado. Para esta situación ya fue que largaron a la patrulla, y creo que a partir de allí pusieron durante buen tiempo una camioneta de planta afuera de la escuela un, y un, mintieron un diciendo brujo. que estaba allí bajo el pretexto Un de que brujo, era como un ya brujo. compraron Era un laboratorio de brujo. cómputo de lo más nuevo del mercado, ya había muchas intenciones de meterse a robar y lo estaban vigilando. Pues de todo eso ya pasaron varios años, y aunque ahora ya soy un adulto, casado y con hijos, todavía voy a visitar a mis padres, y cuando me ven muy callado comiendo o mirando con calma la tele, me hacen preguntas muy personales de nuestro pasado, cosas que solo nosotros como familia pudiéramos saber, como haciéndome una prueba para ver de que en realidad sea yo, y no esa cosa que me intentó usurpar cuando yo era joven. Gracias por ver el video. Te recordamos. Ok, esto fue Encuentros con el Diablo en Escuelas Públicas de México Inexplicable. Por lo mismo, si hubo algo, un problema, que me diga y borro el video, sin pedos, así.